de estos perfiles y ese perfil es el que pongo, ¿vale? Este JRC es para un perfil de 10 centímetros. Como mi talud puede que sea mucho mayor o mi fractura sea mucho mayor, tenemos lo que llamamos condición de escala. Entonces el JRC sub n quiere decir que yo lo voy a escalar a n, que es ln es la longitud de mi fractura. Mi fractura pues mide 2 metros, pues pondré donde pone ln, pondré 2 metros. Donde pone L0, la fórmula abajo, pondré 10 centímetros o 0,10 metros. Y así obtengo la rugosidad escalada, que siempre es más pequeña que la rugosidad, digamos, de pequeña escala. Ahí tenemos un peine de Barton, que es un aparato que coloco contra la fractura, lo saco y obtengo un perfil de rugosidad que yo comparo con mis tablas normalizadas. No es imprescindible llevar el peine de Barton. Mucha gente le gusta mucho llevarlo, entre comillas, queda bien, queda como profesional, pero realmente no es necesario. Nosotros podemos verlo desde el lado la fractura y ver un poco qué rugosidad tiene. Pero bueno, queda muy ilustrativo y sobre todo para un informe, por ejemplo, de taludes, pues queda muy bien dar la rugosidad de manera mucho más exacta, digamos. También hay otros criterios para obtener la rugosidad de una fractura en función de la amplitud de esa fractura. Es decir, yo coloco digamos una tabla o un listón entre dos puntos de una fractura y yo veo la amplitud, el espaciamiento que hay entre el punto más profundo y la tabla, y en función de la longitud. Entonces tengo ahí lo que vemos ahí, amplitud de la aspereza y longitud del perfil, y obtengo unos JRC, unos coeficientes de rugosidad. Bien, en el campo no es frecuente hacer ensayos tiltes para determinar el ángulo básico de fricción de las juntas, entonces normalmente podemos llevar una hoja en la cual ponemos el phi básico de las diferentes rocas en función de su litología, ¿vale? Pero vamos, el ángulo básico de fricción es un input importante en muchos criterios, pero bueno, en este caso, digamos, no es una cosa, digamos, que tenga, digamos, que sea típico sacarlo de campo, pero bueno, lo mencionamos aquí. También una cosa que obtenemos no se obtiene en campo tampoco, se obtiene más bien en laboratorio, pero puede ser que en algunas zonas vayamos a ver una caja de sondeos y lo podemos hacer, es determinar el ángulo básico a partir del ensayo tilt test. Escoger 3 testigos, inclinarlos hasta que uno de ellos desliza. Ese ángulo de deslizamiento lo meto en la fórmula y me da el phi básico. Bien, aquí tengo algunos valores, aquí vemos algunas imágenes de rugosidades, ¿vale? El JRC, como os comentaba antes, pues ahí tenemos, por ejemplo, en la parte superior izquierda, una junta vertical muy lisa, de hecho se ha caído esa cuña. Tenemos a la derecha, en esa misma mina, pues unas rugosidades un poco mayores, y luego abajo vemos un talud con una rugosidad, sobre todo en el plano inferior, muy grande. Vemos esa figura del plano inferior izquierdo, con una rugosidad muy grande en el plano inferior y una rugosidad mucho más baja en el superior. Bueno, pues en nuestro afloramiento, cuando hagamos la extracción geomecánica, todo eso hay que apuntarlo. Es importantísimo que distingamos las dos juntas que forman ese diedro en el plano de abajo y apuntar cada una con su rugosidad. Ahí vemos, por ejemplo, pues que estas rugosidades, que nosotros en una foto de lejos es muy complicado verlos, nos acercamos y tomamos esas rugosidades. Es que esto es crucial de cara a un diseño de refuerzo de taludes. Es que el que esto sea así de rugoso quiere decir que una junta casi se va a tener estable, a lo mejor con 50 grados de inclinación, mientras que un plano liso, pues prende con 25 grados, desliza. Entonces todo esto, fijaros la importancia que tiene el tomar bien los datos, hacer croquis y todo esto, porque luego en el gabinete, si yo no tomo estas medidas, esto ya se ha perdido. Como hemos comentado, tanto la rugosidad como la compresión simple de las juntas, es decir, cuando hago los rebotes del esclerómetro en la fractura, hay que escalarlos al tamaño de mi plano en el afloramiento. Bien, otro subparámetro que presenta cierta controversia en su determinación es la alteración de las paredes de las discontinuidades o juntas. Bien, en este caso nosotros vamos a estudiar la alteración de las fracturas, no del macizo rocoso. Es decir, ya veíamos en un capítulo anterior los 6 grados de alteración de un macizo rocoso. En este caso no es esto que hemos visto antes, no es esto, sería algo así. Nosotros tenemos 5 grados de alteración de las juntas, entonces nosotros tenemos la fractura. En el caso 1, la fractura está limpia, no hay ningún signo de alteración. En el caso 2 es como una pequeña caries que me va afectando un poco el borde de la junta, que empieza a ser un poco oxidada, puede haber un poquito de apertura con algo de relleno, y luego en 3 y 4 pues esa alteración va progresando y vamos teniendo más relleno en todas esas juntas, hasta el grado 5, en el cual ha desaparecido prácticamente el macizo rocoso, es todo, digamos, está arenizado entre comillas, pero mantiene unas trazas de las familias de fracturas de las cuales provenía.
Bien, otro parámetro que a veces no se le da la importancia que debería es la filtración de agua en las discontinuidades. Esto es importantísimo porque taludes o obras subterráneas secas son mucho más estables y cuando hay presencia de agua pues puede haber cuñas que se caigan. Entonces nosotros cuando hacemos una determinación no tenemos que pensar en el momento, entre comillas, que estamos nosotros, sino que vamos a tener un ciclo de un año hidrológico. Entonces podemos tener agua en épocas en las cuales el talud, bueno, o la fractura puede tener una filtración ya importante. ¿Cómo vemos una cosa que ha tenido agua y ahora no la tiene? Pues evidentemente tenemos que ser capaces de ver pues, un poco de moho en las discontinuidades, una oxidación, unas trazas, como unas, digamos, trazas digamos, más húmedas, una decoloración de las juntas. Todo eso es importantísimo verlo, porque evidentemente en la imagen de la izquierda pues vemos una cascada dentro de una obra subterránea, pero a la derecha es una excavación completamente seca en la cual vemos muchísimos indicios de que por muchas de esas juntas ha habido agua. Es importante que tengamos en cuenta que no estamos hablando de que caiga agua por el talud o por el afloramiento, es que salga agua por las fracturas. Es decir, evidentemente en un talud rocoso, cuando llueve, pues cae agua por la pared, por la ladera del talud, es evidente. Pero lo que estamos viendo es que entre agua por las fracturas, que es lo que gobierna la estabilidad. Entonces, mucho cuidado de ver agua o hacer una cosa. Cuando ha llovido, decimos, sí, está chorreando agua, lógicamente, porque es un talud, ¿vale? Bien. Vamos a ver ahora después un pequeño ejemplo de relleno de diferentes estaciones geomecánicas a partir de los datos reales de campo.